Efesios capítulo 4, hermanos, es un llamado a perfeccionarse. ¿A qué, hermanos? Ok, fíjese, es un llamado a perfeccionarse. Ya de ahí, hermanos, nosotros entendemos algo. Desde ahí, hermanos, la escritura ya nos está enseñando una cosa. ¿Qué cosa? Nadie es perfecto. No me importa cuántos años tú tengas, ¿verdad? En el evangelio, cuántos años tengas tú de ir a la iglesia, cuántas veces te avientas años enteros sin faltar ni una sola actividad. Siempre hay espacio para perfeccionarse. Siempre podemos mejorar, hermanos. Siempre podemos mejorar. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice que Él espera que nosotros nos perfeccionemos. El Señor Jesucristo en su primerito mensaje de todos los sermones que Él predicó, el primerito lo conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, ¿no es cierto? ¿Sabe qué dijo, hermanos, en ese sermón el Señor Jesucristo? Mateo 5:48, váyalo en su Biblia, por favor. Y vean las palabras del Señor Jesucristo, lo que Él nos está diciendo ahí. Dice 5:48 de Mateo, dice lo siguiente, el Señor Jesucristo dice, sed pues vosotros como, hermanos, perfectos es la palabra. Wow. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué cosa? Perfecto, dice así, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo desde el principio nos dijo con lo que se esperaba de los creyentes, ¿no? La pregunta aquí, hermanos, es esto: ¿querrá Dios que verdaderamente seamos perfectos, así como lo entendemos nosotros? ¿O en qué sentido? Porque déjeme decirle que en la Biblia, hermanos, aparecen por lo menos 3 diferentes tipos de perfecciones. ¿Cuántas aparecen, hermanos? 3, ¿verdad? 3. Hay 3 tipos de perfecciones de las que habla la Biblia. Para empezar, habla de una perfección posicional, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué es esto? De que antes nosotros, los que somos creyentes ahora en Cristo Jesús y somos cristianos, antes cuando no creíamos en la Biblia ni en Dios ni nada de eso, hermanos, estábamos pues imperfectos delante de Dios. Pero dice que cuando nosotros creímos, nosotros fuimos perfeccionados. Se fijan posicionalmente. ¿Somos perfectos? En realidad no, pero porque estamos en Cristo, Dios nos mira como si fuésemos perfectos. Se fija, aunque no lo somos, o sea, todos lo sabemos, ¿sí? Ahora, vea cómo dice, por favor, Hebreos 10:14. Vea lo que dice la Biblia ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Habla la escritura de esta manera. ¿Tiene su Biblia abierta? Dígame. Eso, dice ahí, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda está hablando? Del sacrificio de Cristo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos, dice, para siempre a los santificados. ¿Se fija? Entonces Dios con una sola ofrenda, aquellos, con la ofrenda de Cristo Jesús, con la ofrenda de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando venimos a Él en fe y creemos, ¿verdad?, en el evangelio, que es que Cristo vino, que Él vivió una vida perfecta, ¿verdad?, que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Si nosotros podemos creer eso y lo aceptamos públicamente, la Biblia dice que se nos es imputada perfección, ¿sí? Se fija, cuando tú vas, digamos que tienes algunas personas tristemente, ¿verdad?, que tienen el diabetes, ¿verdad? A veces se complica tanto aquello que tiene que venir una amputación, ¿verdad? ¿Qué es una amputación? Es quitarte algo, ¿verdad que sí? Bueno, una imputación es ponerte algo. ¿Qué es lo que nos ponen a nosotros, hermanos? Perfección. Se nos es imputada la perfección de Cristo a nosotros. Ahora, cuando Dios nos mira, aunque seamos bien imperfectos, por la sangre de Cristo que nos cubre, ¿verdad? Dios ya no mira nuestras imperfecciones, sino que nos mira a través del filtro de la perfección de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los filtros? ¿Verdad? ¿Qué hacen los filtros? Nos perfeccionan, ¿no es cierto? Bueno, fíjese, el que inventó los filtros fue Cristo, fue Dios, ¿verdad? Y cuando Cristo, ¿verdad?, Él derramó su sangre, murió por nosotros, nos cubrió con su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado, nos perfecciona a ojos de Dios, ¿ok? Qué tremendo y qué bendición esa enseñanza. Entonces, en este sentido, la perfección, cuando dice aquí Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, está hablando de una perfección posicional, o sea que nos hizo aceptos delante de Dios, ¿sí? Entonces eso en ese sentido es el primer tipo, ¿verdad?, de perfección que se habla en la Biblia. También hay una perfección final, ¿ok? Una perfección final, y es una perfección final en relación a la ley de Dios.
Ante Dios nadie somos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque quebrantamos la ley de Dios. Y por lo tanto no somos perfectos. Amén. Todos, no me importa quién. Todos, no me importa cuántos años. Todos, no me importa su sexo. ¿Ok? A todos hemos quebrantado las leyes de Dios. Todos. ¿Ok? Venimos a Cristo, conocemos de Dios, aprendemos de la Biblia, crecemos en conocimiento de la fe, de la iglesia, de todo aquello, ¿verdad? Pero ya somos perfectos, dejamos de quebrantar la ley de Dios. Lamentablemente no. Seguimos mientras estemos en esta carne con una lucha constante con el pecado, ¿sí? Y a veces acertamos en cuanto a la ley de Dios y hay veces que la quebrantamos. ¿Es así o no, hermano? Estoy inventando. Es así, eso es cierto, ¿sí? Entonces, cuando habla aquí Hebreos 12:23, fíjese usted, habla de una perfección diferente. Habla de una perfección en el sentido de que ya no quebrantamos más la ley de Dios. Y llegará el momento en el que tú y yo ya no lucharemos con esta carne. Llegará el momento en el cual, ¿verdad? Más allá del sol, ¿sí? Tendremos nosotros un bello hogar. Y lo que lo hace bello es de que allá en ese hogar todos son perfectos. Nadie hace nada malo. Está hablando del cielo, ¿sí? Eso significa nadie quebranta la ley de Dios. Es lo que hace al cielo cielo, porque es perfecto el lugar, no hay pecado. Se diga, no hay nada malo. Vea cómo dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 23. Lo tiene abierto, si le da una vuelta a sus hojitas, ¿verdad? 12:23. Vea cómo habla ahí de una perfección, como dijimos, final. Sí, una perfección final. Dice el versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿De quién está hablando? De los creyentes que ya fallecieron, que ya murieron y ya se fueron al cielo, ¿verdad? Dice, a la congregación que está ahí arriba, no esta congregación, sino los que ya se fueron. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice así, se fija, los justos hechos perfectos, dice. Entonces, está describiendo cómo es de que estando allá nosotros en el cielo, entonces seremos perfectos en cuanto a la ley de Dios, ya no más la vamos a quebrantar. ¿Se fija? Ahorita la quebrantamos por estar en este cuerpo. Entonces fíjese, hablamos de dos tipos de perfecciones. La perfección posicional que nos hace aceptos delante de Dios, ¿verdad? Y luego después una perfección final que tendremos un día allá en el cielo donde ya no más quebrantaremos la ley de Dios. Pero hay una más, ¿verdad? Bueno, mire, déjeme decirle antes, compartirle, porque el apóstol Pablo habló acerca de esto también, de esa perfección final. Vea cómo dice Filipenses 3:12. Déjeme llevarlo aquí a la Biblia. Filipenses capítulo 3 en el versículo 12, y déjeme compartirle esta escritura. El apóstol Pablo, hablando de esta perfección, dice así, que es una perfección futura, ¿ok? Dice así la palabra del Señor en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, dice así. El apóstol Pablo, yo aún no lo he alcanzado, dice, ni que ya sea, ¿qué cosa, hermanos? Perfecto. Se fija, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces se fija, dice, no somos perfectos, hermanos, pero un día, hermanos, lo seremos. Se fija, un día lo seremos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bendición esa promesa del Señor, ¿verdad? Ahora, finalmente, hermanos, se habla de una perfección. No encontré otra mejor manera de describirnos, pero decir una perfección experimental. No como del tipo de hacer un experimento, sino del tipo de que tenemos experiencia, ¿sí? Hay algunos aquí que tienen más experiencia que otros en el sentido cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Unos son nuevos en la fe, ¿sí? Hay algunos que quieren bautizarse, ¿verdad? Están apenas empezando su caminar en la fe. Pero habemos otros que ya tenemos mucha experiencia. Se fija, es una perfección experimental. Significa que ya sabemos más que aquellos que tienen menos experiencia. ¿Me estoy comunicando con ustedes, hermanos? ¿Sí? Entonces, habla, hermanos, de una persona que es madura espiritual, se puede decir. ¿Sí? Cuando hablamos, ¿verdad? Hay un tipo de perfección, hermanos, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra experiencia en la fe, ¿verdad? Habla de una persona que está enteramente equipada o enteramente capacitada, ¿verdad? Habla de una persona que es apta para el trabajo, ¿verdad?
hay algunas hermanas, ustedes no, porque ustedes son bien cristianas y bien buenas, ¿verdad? Pero hay unas hermanas o hay unas personas, ¿verdad? Más bien de otras iglesias, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Ven a alguien guapo, ¿verdad? Algunas jovencitas y dicen, mira, como el doctor me lo recetó, ¿verdad? Que sí, que están diciendo perfecto para mí, que están diciendo llena el perfil, ¿se fija? Tiene todo lo que necesito, ¿sí? Entonces, hermanos, una persona, hermanos, que tiene ya experiencia, el Señor tiene todo lo necesario para poder servir y poder, hermanos, ayudar en las cosas espirituales por su experiencia, ¿se fija? Y poco a poco, hermanos, nosotros iremos llenando aquello conforme crecemos en el Señor, ¿sí? Iremos, ¿verdad? Poniendo años, ¿verdad? Horas, ¿verdad? De discipulado, de estudio bíblico, de predicaciones, de capacitaciones que iremos, ¿verdad? Acrecentando nuestra experiencia cristiana, ¿verdad? Entonces, fíjese, hay una perfección posicional, una perfección final, ¿verdad? Y una perfección experimental que viene con la experiencia, ¿verdad? Es alguien ya experimentado en la fe, ¿ok? Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es un versículo bien conocido para ustedes, ¿verdad? Aparece ahí arriba en las pantallas, ¿verdad? Déjenme leerlo aquí de la Biblia, pero dice así, mire, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, ahí está, ¿verdad? Dice, enteramente, fíjate, dice perfecto, pero la siguiente frase define la palabra perfecto, ¿se fija? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y luego lo define, dice, ¿qué es perfecto? Que está enteramente preparado para toda buena obra, dice así. ¿Se fija? Entonces, vemos ahí, ¿verdad, hermanos? Ahora, ese tipo de experiencia, hermanos, ¿ok? Perdón, ese tipo de perfección de las tres que aparecen en la Biblia, ese tipo de perfección es la que habla nuestro pasaje bíblico el día de hoy. Una perfección que viene con la experiencia, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a enfocar, ¿ok? De esto habla precisamente, o sea, habla, hermanos, de madurez espiritual, ¿ok? ¿Cómo pudiésemos nosotros definir, verdad, lo que es madurez espiritual? El miércoles, ¿verdad? Que estamos hablando del discipulado. Si no está viniendo, venga, ¿verdad? Venga a los miércoles de discipulado, ¿verdad? Aprendimos, ¿verdad? Que tal vez una de las definiciones más cercanas de la madurez espiritual es esta: ser como Cristo. Eso es madurez espiritual. Alguien, ¿verdad? Que está siendo como Cristo, ¿sí? Esa es la madurez espiritual. Este pasaje, hermanos, es un llamado para ti y para mí, para que nosotros seamos como Cristo, ¿sí? Es un llamado, como dijimos, a la perfección, porque Cristo, hermanos, como Dios es perfecto y como hombre también es perfecto, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 12, hermanos, vea cómo dice ahí en su Biblia, por favor, vuelva ahí a nuestro pasaje de hoy, ¿verdad? Encontramos, vean, en Efesios capítulo 4, en el versículo 12, que habla la escritura de la siguiente manera, vea, dice así, desde el 11 dice, y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, vea el fin, dice, a fin, habla de una meta, ¿verdad? Algo que hay que lograr, dice, a fin de qué cosa, hermanos, perfeccionar a los santos, ¿se fija? A fin, dice, de perfeccionar a los santos, dice así, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, para la obra del ministerio, prepararnos para poder servir, ¿verdad? Hay personas que yo les digo, hermano, usted ora, ¿verdad? A veces los miro medio nuevos, hermano, a veces los quiero aventar, hermano, ore este domingo. Ay, hermano, ¿verdad? Yo todavía no estoy listo, ¿verdad? O hermano, si quiere, pues recojo la ofrenda, ¿verdad? Entonces se fija, ¿por qué? Porque la persona todavía no se siente enteramente capacitado para subirse aquí arriba. Obviamente entra la personalidad también, porque hay personas, ¿verdad?, que prefieren servir detrás y está bien, ¿verdad? No hay problema. Pero hay personas, ¿verdad?, que simplemente no están ahí, ¿verdad? No han llegado, ¿verdad? No se sienten tan a gusto, ¿verdad?, para servir todavía. Vea, vea cómo dice el versículo 13, dice 12 y 13, dice el versículo 13 de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué dice, hermanos? Perfecto, otra vez la palabra del día, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice así. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se ve un creyente maduro? Pues es alguien que se ve como Cristo, ¿sí? En su actitud, en su manera de vivir, ¿verdad?
A eso estamos siendo llamados tú y yo, ¿verdad? Cuando venimos a la fe en Cristo Jesús, estamos siendo llamados a ser como Él, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿llegaremos algún día, hermanos, a ser igual que Cristo? No, hermano, no, nunca llegaremos. Él es Dios, hermano, ¿sí? Jamás. Ahora, tal vez algunos muy teológicos tal vez debatirán el punto porque van a decir, no, pues que la Biblia dice que allá seremos como Él es. Sí, ¿verdad? En el sentido de que ya no vamos a quebrantar la ley de Dios, pero hermanos, nunca seremos Dios nosotros. Jamás, hermanos, quítese eso de la mente. Hay, ¿verdad? Algunas religiones como los mormones, ¿verdad? Ni les haga caso a esa gente porque no saben nada, ¿verdad? Pero como los mormones que dicen que, que cuando nosotros si nos portamos bien aquí vamos a llegar a ser dioses y vamos a tener nuestro propio planeta. Hombre, esos ya andan en ese planeta, no sé de qué hace cuándo, hermano. Eso no está en la Biblia, no lo sacaron, hermano, ¿verdad? Entonces eso es una mentira, hermano, ¿verdad? Nosotros jamás llegaremos a ser Dios, hermano, ¿verdad? Ni como Cristo llegaremos a ser. Él es sublime, santo, santo, 3 veces santo. Dice, bueno, no, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo? Ahora, ¿podemos llegar a parecernos a Él? Definitivamente, hermanos. Podemos llegar a parecernos a Cristo, definitivamente, ¿verdad? De hecho, hermanos, déjenme decirle así, fíjese, ese es el blanco, ¿ok? Fijado para nosotros. Ser como Cristo, es el blanco fijado, ¿ok? Para nosotros, ¿verdad? El ser como Cristo. Ahora entendamos bien el llamado, ¿verdad? Porque el llamado, hermanos, ese es el llamado, fíjese. El llamado es a esforzarnos todos los días por ser más como Él. No nos están llamando a ser igual que Él, hermano, porque eso nunca va a pasar. Ser igual a Cristo, como les dije, es una meta inalcanzable, ¿sí? Debemos tener cuidado, hermanos, con fijarnos metas inalcanzables, porque cuando nos fijamos metas inalcanzables, hermanos, más que motivarnos, nos van a desmotivar, ¿sí? Nos van a desalentar, porque a veces nos ponemos metas que son demasiado exageradas, ¿verdad? Y sabemos que no las vamos a alcanzar. Por ejemplo, cuando yo estuve diseñando, ¿verdad, hermanos, la visión para esta iglesia, ¿qué es visión? Visión, ¿verdad? Es lo que quisiéramos llegar a ser un día, ¿verdad? La visión, ¿verdad?, de nuestra iglesia dice así: queremos ser el lugar donde las personas de San Isidro y sus alrededores puedan encontrar nueva vida en Cristo Jesús. Esa es parte, no se la leí toda, pero es parte. Lo que me quiero enfocar es esto, fíjese, ¿cuál es nuestra meta como iglesia? Dice, ser el lugar donde las personas de San Isidro y sus alrededores, se fija, hay iglesias que a veces ponen, nuestra meta es conquistar a todo el mundo para Cristo. Hermanos, ¿algún día van a conquistar a todo el mundo? No, hermanos. No, es una meta inalcanzable. ¿Cómo no? ¿Cómo sabemos que no lo van a alcanzar? Para empezar, ¿hablan todos los lenguajes del mundo en tu iglesia? Lo más probable es de que no, ahí ya te trabaste, nunca vas a llegar. Es una meta irrealista. Nuestra meta, hermanos, no es irrealista. Sean como Cristo, sean perfectos. No, nuestra meta, nuestro llamado, hermanos, más bien es un blanco, donde vemos, ¿verdad?, a Cristo y es como una flecha, ¿verdad? Como un arco y flecha, ¿sí? Ahí está, ¿verdad?, lo que queremos hacer, lo que queremos acertar, ¿verdad? Y le tiramos. Y fíjese, entre más practiquemos, entre más experiencia tengamos, hermanos, más nos vamos a ir acercando al blanco, ¿se fija? ¿Verdad que es diferente? Por lo tanto, hermanos, déjeme decirle que la perfección, hermanos, no es un llamado, hermanos, a ser exactamente como Cristo, sino a esforzarnos diariamente por ser más como Él. ¿Se fija? No es un destino al que llegas un día, es un camino el cual te comprometes a recorrer diariamente. ¿Se fija? Es bien diferente. ¿Ok? La perfección, hermanos, que nos habla aquí este pasaje bíblico, no es una perfección, hermanos, que se trata de llegar o no llegar. Algunos van a ser perfectos y otros no. No, eso no es, hermanos, ¿verdad? Es más bien, les digo así, ¿verdad?, como tirar al blanco. Conforme más nos esforcemos, conforme más practiquemos la santidad, más nos iremos pareciendo al Señor Jesucristo, ¿se fija? Y eso es a lo que nos están llamando aquí. Por eso, hermanos, fíjese, la semana antepasada, mi consejo para ustedes es este: plante palabra de Dios en su vida. Pero el día de hoy, hermanos, ¿verdad?, el consejo es este: invierte tiempo en discipularte. Invierte tiempo en discipularte. Practica. Nunca dejen de crecer, hermanos. Enamórense del aprendizaje, enamórense de saber más de Dios, enamórense de conocer más de la Biblia. Que nunca, hermanos, se les quite el hambre por saber más de Dios. Capacítese constantemente, hermano. Ese es mi consejo para ustedes, hermano. Y es el consejo bíblico que nos dan aquí en Efesios capítulo 4.
No importa la circunstancia por la que esté pasando, hermanos, déjeme decirle, nunca deje de crecer. Vea el apóstol Pablo. Aquí el apóstol, vea Efesios capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo estaba sentado en la cárcel. Ni eso lo paraba de seguir capacitando a otros y seguir capacitándose él mismo, estando en la cárcel. Entonces, hermanos, nos dice una cosa, sea cual sea su circunstancia que esté pasando, hermanos, nunca deje de capacitarse, nunca deje de crecer, nunca deje de buscar más del Señor. Vea cómo dice Efesios capítulo 4 en el versículo 1, dice, yo pues, ¿qué dice la siguiente frase, hermanos? Preso en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo, hermanos? En la cárcel, hermanos. Dice, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, una vez más vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? En la cárcel. Y vea lo que le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 4:13. Le dice así, trae cuando vengas a visitarme, dice, cuando vengas, dice, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros. Y luego dice, mayormente, ¿qué cosa, hermanos? Los pergaminos. ¿Qué estaba buscando el apóstol Pablo, hermanos? La Biblia, las escrituras y probablemente, hermanos, algunos comentarios bíblicos, que los judíos tenían muchos, ¿verdad? Entonces él estaba buscando hacer qué cosa en la cárcel, hermanos, seguirse capacitando. No importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo, nunca dejes de crecer. Nunca dejes de esforzarte a pegarle al blanco, a ser más como Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice aquí, ¿verdad? Estando yo preso, dice, les ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O en otras palabras, esfuércense por hacer aquello para lo cual fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A perfeccionarnos, hermanos. ¿Ok? Dios, hermanos, no nos llamó porque somos perfectos. Nos llamó porque nos quiere perfeccionar. Ahora, ¿qué tanto tiempo debemos pasar, hermanos, verdad? Esforzándonos. Pues vea Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice así, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tanto tiempo tenemos que esforzarnos, hermanos, verdad? En discipularnos y seguir creciendo, hermanos, prácticamente toda la vida. Vete acostumbrando, ¿sí? Vete acostumbrando. Persigue siempre la perfección. Persigue siempre saber más, conocer más de Dios. Por lo tanto, Efesios capítulo 4 es primeramente un llamado a perfeccionarse, pero también es un llamado para todos. ¿Okay? Aquí, hermanos, no hay excepción. Vea cómo dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes, hermanos? Todos, dice así. Fíjate, es un llamado para todos. El apóstol Pablo aquí le estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Ahora, en Éfeso, hermanos, no nomás había una sola iglesia, habían varias iglesias. Pero cuando habla de la iglesia, ¿verdad? Está hablando de una manera colectiva de todas las iglesias que estaban en ese lugar de Éfeso, ¿sí? Y les pide a todos, dice, ¿verdad? Síganse esforzando, ¿verdad? Por perfeccionarse, dice, hasta que todos, dice, lleguemos. ¿Se fija? La perfección, hermanos, es el blanco para ti. La perfección, hermanos, es el blanco para mí. ¿Ok? Pablo le está hablando, hermanos, desde los niños, hermanos, hasta los más ancianitos. No se autodescalifique. Ay, hermano John, es que sabe que yo ya estoy viejo, mañana no se me pega nada. Hay unos de ustedes que me dicen así. No, ya no se me pega nada, yo ya no, pues no, ¿cómo no? No sea flojo, órale, vea, métale, sí se puede, hermanos. El cerebro humano, hermanos, es una supercomputadora, hermanos, que conforme tú la mantengas, hermanos, trabajando, esa computadora nos va a servir hasta el final. Hermanos, usted puede aprender más, no se autodescalifique, hermano, porque este llamado es para todos, no importa su edad, es para hombres y para mujeres y para jóvenes y para señoritas, a los nuevos y a los que ya son de más experiencia, hermanos, todos. Algunos dicen, no, el pastor ya no, porque él ya se sabe todo. No, hermanos,
No, hermano, yo no sé todo, hermano. Yo tengo que estarme capacitando siempre, hermano. El director de alabanza no, porque pues él nomás canta. Hermanos, los directores de alabanza tal vez sean las personas que deben de estudiar más, hermano, porque la gente, fíjate, la gente bien difícil se aprende un versículo, pero canciones, uy, yo los he visto. Se saben, ¿verdad? De la iglesia, también se saben del mundo, ¿verdad? De todo se saben, hermano. Y son canciones completas, mucho más largas que el Salmo 1 y el Salmo 23, y esos no se lo saben. Ah, pero las canciones como tienen música, pues son más fáciles de recordar, ¿se fija? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Quién sabe? Creo que nomás los quería criticar, se me olvidó. No, ya me acordé, ¿verdad? Porque fíjese, si un director de alabanza, ¿verdad? No se capacita y canta cosas que no están bien con la Biblia, hermanos, usted va a cantar creyendo que eso que se canta es verdad, cuando que es un error, hermanos. Entonces debemos de tener personas que estén teológicamente entendidas en cuanto a la palabra de Dios, doctrinalmente. Porque si les enseñas mal, mal aprenden, ¿se fija? No, y la de cunas, vea, esa no, la de cunas no, porque esa nomás está cuidando bebitos. No, hermanos. También, hermanos, necesitan estar capacitados, ¿sí? Seguir creciendo en el Señor. ¿Verdad? Muchos dicen, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, yo no oro, yo no leo la Biblia, yo no puedo dar un estudio bíblico, pero si quiere recojo la ofrenda. Como si recoger la ofrenda, hermano, fuese una cosa que no se ocupa nada, hermanos. No, hermanos, debemos de capacitarnos para todo lo que hagamos. Se fija en la iglesia. Todos, se fija, no hay excepción alguna. Okay, todos deben de hacer por perfeccionarse y tú también. Okay, tú también. Entonces fíjese, Efesios capítulo 4 es un llamado a perfeccionarse, es un llamado, hermanos, para todos, sin excepción alguna. Pero finalmente, hermanos, es un llamado para nosotros. Es un llamado para nosotros. Yo sé que se oye como mucho trabajo. Y ahorita que le siga explicando más, va a decir, oh, es mucho trabajo perfeccionarse. Pero ¿sabe qué? Yo sé que aunque se oye como tarea, hermanos, el perfeccionarse, hermanos, no es una tarea tediosa, hermano. Es un gran privilegio el que tenemos nosotros, hermano. ¿Sabe por qué lo digo? Porque vea usted, Efesios capítulo 4, versículo 12, léalo y dígame usted, ¿quién puede capacitarse, hermanos? Efesios 4, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice así. ¿Sabe quién solamente se puede capacitar en las cosas del Señor, hermanos? Solamente los santos, solamente los que han sido escogidos del mundo de pecado y traído a la casa de Dios. Solamente los creyentes, solamente los cristianos son los únicos que Dios quiere capacitar. El perfeccionamiento, hermanos, no es la expectativa de Dios para el incrédulo. El perfeccionamiento, hermanos, es algo que Dios ha designado para sus hijos. Los incrédulos son llamados, hermanos, al arrepentimiento. Son llamados a la salvación. Los que ya están salvos, hermanos, somos llamados a la perfección. Levante la mano aquí si es creyente. Yo soy cristiano. Levante la mano. ¿Quiénes son cristianos? Ok. ¿Sabe qué, hermanos? Tú y yo somos llamados a la perfección. Y esto se oye medio exclusivo, ¿verdad? Y así, pero es la verdad. A Dios no le interesa perfeccionar a los incrédulos. No. Es algo exclusivo para sus hijos. Dirás tú, ¿por qué a nosotros sí y a ellos no? ¿Sabe por qué, más? Porque nosotros somos sus hijos. Yo sé que ustedes tienen vecinitos, ¿verdad? Y a mí me ha tocado tener vecinitos. Y a veces tenemos unos vecinitos que dices, ay. Y a veces tienen hijos que son unos diablos, ¿verdad? Lo puedo decir porque a veces alguien en algún momento yo sé que lo dijo de mí. Yo era de los que a la hora del servicio estaba en la iglesia así, y a la hora del servicio yo me salía a brincar, ¿verdad? En los techos de los carros, así, brincando de uno en uno cuando estaba chamaquito. Tremendo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Usted tiene vecinos que son así, que hacen diabluras, son tremendos, ¿verdad? Los muchachos a veces. Serán muy tremendos, pero usted no puede ir a corregirlos a ellos. El trabajo es de sus padres. Usted corrija a los suyos, ¿sí o no? Usted corrige a los suyos. ¿Sabe que Dios es igual? Dios corrige a sus hijos.
Los que no son sus hijos, él, mira, ¿sabes qué? Pues háganle como quieran. Pero mis hijos, vénganse, les voy a enseñar cómo. Por eso les digo, la perfección, hermanos, es para nosotros. La perfección es un llamado, ¿verdad? Para nosotros. ¿Ok? Para ese propósito exclusivo, hermanos, Dios dio dones de enseñanza a la gente. Para eso Dios dio, ¿verdad?, dones de enseñanza a la gente de la iglesia. ¿Sí? Vea cómo dice aquí en nuestro pasaje bíblico, en Efesios capítulo 4, en el versículo 8, dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio, ¿qué cosa? Dones a los hombres. ¿Qué dones dio? Sigue leyendo más adelante, ¿verdad? Versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa, hermanos? Apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12: a fin de perfeccionar a sus hijos. ¿Se fija? A fin de perfeccionar a los santos, dice así. Ese es el propósito, hermanos, de todos los dones en la iglesia. Perfeccionar, hermanos, a los santos. Por lo tanto, nunca desprecies las actividades de tu iglesia. ¿Ok? Sigan orando por el próximo pastor. Sigan orando y no dejen de congregarse, hermanos. No dejen de venir a la iglesia porque no estoy yo. Eso es ridículo, hermanos. Vengan porque quien les ha enseñado, hermanos, es Dios. Las actividades, hermanos, de la iglesia nos van perfeccionando. Los miércoles de discipulado, los domingos de adoración, como el día de hoy, el grupo de mujeres, la reunión de los jóvenes, las actividades para niños, estudios bíblicos, la predicación, inclusive los cantos, todos tienen el propósito, hermanos, de perfeccionarnos. Las actividades regulares de la iglesia, hermanos, no son tareas, son privilegios, porque nos preparan, porque nos perfeccionan, nos edifican, nos ayudan a obtener estatura. Y cuando estoy hablando de estatura, hermanos, ¿verdad? No estoy hablando de, ¿verdad?, de qué tan alto, ¿verdad? Porque entonces yo ya me hubiera ido hace mucho tiempo, ¿verdad? No funciona esto, ¿verdad? Pero, hermanos, está hablando aquí, hermanos, ¿verdad?, de estatura, de crecimiento, de llegar a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién, hermanos? Cristo. ¿Se fija? ¿Sabe qué otra cosa, hermanos, nos ayudan a nosotros a crecer como personas? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Vea lo que dice la escritura, ahí la vamos a poner en la pantalla para que lo lea. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, nos indica, hermanos, que también hay otra cosa que Dios usa para hacernos crecer. Y son los problemas de la vida, los sufrimientos de la vida. Todos nos ayudan, hermanos, a crecer. ¿Han oído ese versículo que siempre decimos, ¿verdad?, cuando alguien está pasando por algo y dice: no se preocupe, todas las cosas nos ayudan para bien? A eso se refiere, hermanos, ¿sí? En el mundo, la gente que no conoce de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, pasan por problemas y se van para abajo. Los cristianos pasamos por problemas y nos hacemos más fuertes. Crece más nuestra fe porque más dependemos de Dios. Dijo Dios, los cristianos cuando están débiles son más fuertes. Dice, cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte, dijo así. ¿Se fija? Porque dice Dios, en su debilidad se perfecciona mi poder, dijo Dios. Qué triste para los que no conocen de Dios y de Cristo y nada de la Biblia y quieren vivir así, hermanos, porque los problemas le dan para abajo. Entonces los problemas nos dan para arriba, hermanos. Vea cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice así, cuando os halléis en diversas pruebas. Estás pasando por pruebas, gózate, hermano. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya les he explicado lo que es la palabra paciencia. La palabra paciencia no es lo que ocupas para esperar en la cola de las tortillas. No, es capacidad de sufrir y de aguantar en el sufrimiento, de no desmoronarte en la prueba. Es paciencia, es aguantar, saber aguantar, es aguante, ¿sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, dígalo bien fuerte, perfectos, dice así. ¿Se fija, hermanos? El sufrimiento, hermanos, Dios lo utiliza para nuestro bien y para perfeccionarnos.
¿Sabe qué más nos perfecciona? La palabra de Dios. Por eso plante palabra de Dios en su vida y nunca deje de crecer, hermano. Como dice el dicho, a lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Por lo tanto, esa es la voluntad de Dios para nosotros, que nunca dejemos de crecer. Los problemas nos edifican, nos ayudan a obtener crecimiento espiritual, nos acercan a la voluntad de Dios, hermanos, los problemas, los sufrimientos. Vea cómo dijo el Señor Jesús en Mateo 7:21, Él dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice así. Por lo tanto, fíjate, tu entrada al cielo depende de si tú haces lo que Dios quiere o no haces lo que Dios quiere. De eso depende tu entrada al cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que seamos como su Hijo Jesucristo, porque a eso nos ha llamado, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 4 nos recuerda que hemos sido llamados con qué propósito: para ser perfeccionados, para llegar a la estatura de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para todos los hombres, que vengan al conocimiento de Cristo para que crezcan en semejanza a Él. Romanos 8:29 lo dice bien claro, en blanco y negro. Vea su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 29, o vea las pantallas, dice así. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, está refiriéndose a los creyentes, a sus hijos, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Se fija? Tenía un propósito ya para ellos. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice así. Es el propósito de Dios para nosotros, es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros crezcamos en semejanza a Cristo, que nosotros seamos personas maduras espiritualmente hablando. ¿Se fija? ¿En qué áreas debemos de madurar? Uy, hermanos, hay muchísimas áreas en las que podemos madurar. Efesios capítulo 4, déjenme dárselo bien rápido, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Nos dice que debemos de perfeccionarnos en nuestra actitud. Dice, con toda humildad y mansedumbre, hermanos, cuidado con las actitudes prepotentes y creídas, hermanos. No, hermanos, dice, debemos de perfeccionarnos, dice Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre. Eso habla de la actitud que debemos de tener, ¿se fija? Déjeme decirle, si fuésemos más humildes y más mansos en las iglesias, hubiese muchísimos menos problemas. Por lo tanto, hermanos, trátense bonito, hermano. Llévense bien, trátense bonito, ¿verdad? No se hablen feo, ¿verdad? El mejor consejo tal vez que yo he escuchado es este, ¿verdad? Y este va tal vez, ¿verdad? Para el liderazgo, ¿verdad? Alguien un día me dijo que consigues más abejas obreras con miel. Consigues más abejas obreras con miel. No seas sangrón, hermano. Bájale 3 rayitas. Trátense bien, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre. Hay que cuidar la actitud, hermano, ¿verdad? Tenemos que perfeccionarnos, hermanos, en paciencia, en nuestra capacidad de no tirar la toalla a los primeros problemas que aparezcan en nuestra vida espiritual. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Para mí es uno de los versículos claves de toda la Biblia, hermanos, ¿verdad? Soportándoos, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, tenemos que soportar. Soportar no es apoyarnos mutuamente, no, eso es en inglés, support. No es lo mismo, hermanos. Soportarse es aguantarse, hermano. Eso es lo que es, aguantarse. Y déjeme decirle, a veces uno como pastor tiene que ser concha para aguantarlos. Pero ¿sabe que ustedes también tienen que ser concha para aguantarme a mí? Soportándoos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, ¿se acuerdan? Y todos vamos perfeccionándonos a diferente tiempo. Son como los aguacates, ¿verdad? No todos quedan listos del árbol al mismo tiempo, ¿verdad que no? Van quedando poco a poquito los aguacates, hermano. Así estamos aquí nosotros. De todo hay en la viña del Señor. Sopórtense, o sea, aprendan a aguantarse. Aunque les caiga el mal el hermano, ¿verdad? Usted aguante. Ayer me encontré un hermano que yo no le caigo bien. Esa es la realidad. No le caigo bien al hermano. De hecho, cuando yo quedé aquí, ¿verdad? Él no le gustó que yo quedara de pastor, se fue. Porque no le caí bien. Pero sabe que ayer que lo vi, yo dije, como ya está grandecito, lo abracé con mucho cariño, hermanos. A él y a su esposa.
Los haré con todo el amor del mundo, porque sabes que también grandes los hermanos. Dije, tal vez sea la última vez que los mire vivos. Entonces dije, tengo que querer a mis hermanos, aunque no me quieran ellos a mí, hermanos. Ellos no son morenitas de oro, hermano. Tampoco eran mis favoritos, pero los quiero. Digo, vamos hablando las cosas como son, hermano. No eran, como dicen, santos de mi devoción tampoco, hermano, pero los quiero, hermanos. Bueno, ¿sabe qué es eso? Soportarse, hermanos. Nadie de aquí somos moneditas de oro, hermano. Pero hay que soportarnos en amor, hermanos. ¿Verdad que tenemos que madurar en esa área? Soportándonos, dice ahí, ¿verdad? Y después dice, tenemos que perfeccionarnos en paciencia los unos con los otros, ¿verdad? Tenemos que perfeccionarnos, hermanos, en amor, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos como los unos con los otros en amor, hermano. Por lo tanto, les voy a dar el consejo que me dice la hermana Reina siempre a mí y a mi esposa. Quiéranse mucho. Cuando falleció el esposo de la hermana, ¿verdad? Ella era su consejo para nosotros. Y ya se murió, ¿verdad? Mi esposo me decía, hermanos, quiéranse mucho, nos decía. Y yo les digo lo mismo a ustedes, hermanos. Quiéranse mucho. Sopórtense, aguántense. Es que tiene. Vamos a estar ahí toda la bola juntos, hermano, ¿verdad? Un ratito estamos aquí nomás y luego pasamos la eternidad. Allá sí vamos a hacer moneditos de oro. Dice aquí, perfeccionarnos en unidad, hermanos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad, dice, del espíritu y del vínculo de la paz. Estar solícitos, dispuestos, predispuestos, hermanos, desde antemano, ¿verdad? Que vaya a venir algo que nos pueda dividir, nos ponemos bien vivos y decimos, ¿sabes qué? No vamos a dejar que esto nos divida, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo, pero de todas maneras vamos adelante, ¿verdad? Que nadie se agüite, pues, ¿verdad? Perfeccionando en nuestros dones, hermanos, dice, pero a cada uno de nosotros, dice 7 y 8, ¿verdad? 4, 7 y 8, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Tú tienes dones que Dios te ha dado, yo tengo dones que nuestra tarea, hermanos, es estarlos perfeccionando, buscar cuál es nuestro talento, buscar cuál es nuestro don que viene de Dios y comenzar a trabajarlo, a pulirlo para el bien de los demás. Pablo exhortó a Timoteo así, le dijo, no descuides el don que hay en ti, le dijo así. No descuides, ¿qué era Timoteo? Timoteo era un pastor muy joven, ¿verdad? Discípulo, ¿verdad? De Cristo primeramente, pero discípulo de Timoteo, ¿verdad? Y él enseñó y le capacitó para llevar adelante, ¿verdad? El ministerio. Y le dijo, no descuides el don que hay en ti, le dice, pule, ¿verdad? Tu trabajo, tienes que ser mejor cada vez, ¿verdad? No dejes de crecer, le dijo. ¿Sí? Tenemos que perfeccionarnos en conocimiento, hermanos, ¿verdad? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios. Hermanos, debemos de saber más, ¿ok? ¿Por qué o para qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Primero, dice el versículo 14, que debemos de capacitarnos en todas estas áreas, hermanos, ¿para qué? Vea el versículo 14, léalo, dice ahí, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice así, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿De qué está hablando eso? De madurez. Tenemos de capacidad en todas estas áreas para que no seamos, ¿verdad? Niños, ¿verdad? Inexpertos, incapaces, ¿verdad? Madurez, está hablando de madurez espiritual. Dice, ¿para qué? Para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sabe para qué? Para que haya firmeza en nuestra convicción. ¿Sí? ¿Sabe para qué? Para que no nos engañen. Oh, hermanos, hay mucha gente engañadora, ¿verdad? Que enseñan cosas que no son, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos, dice el versículo 15. Crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, ¿verdad? Debemos de crecer, hermanos, individualmente para que podamos crecer también, hermanos, como iglesia, ¿sí? Vea cómo dice Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado, fíjese, ahí nos pinta una imagen de una buena iglesia, dice, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado, ¿okay? Unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué recibe? Crecimiento, dice, para ir edificándose en amor, ¿verdad? Por lo tanto, el crecimiento, déjeme decir una cosa, no depende, hermanos, solo del pastor.
Tu crecimiento no depende solo del pastor, sino lo que leo aquí dice que depende de todos los miembros, incluyendo el pastor, porque el pastor es miembro de la iglesia también, hermanos. Por lo tanto, hermanos, vea qué bonito poder asistir a una iglesia donde haya unidad, donde todos se ayudan mutuamente, donde están unidos y bien concertados, ¿verdad? Habla de armonía, ¿verdad? ¿No quisiéramos una iglesia así, hermanos? Claro que sí. Una iglesia donde todos trabajan unidos, ¿verdad? En armonía, con actitudes bonitas, todos se ayudan, donde se siente el amor, ¿verdad? Entre todos. ¿No queríamos una iglesia así, hermanos? Pues depende de ti. Depende de ustedes, hermano. Por lo tanto, crece tú. Crece tú y vas a hacer crecer tu iglesia también. Por lo tanto, ese es mi segundo consejo para ustedes en estos mensajes de despedida. Nunca dejes de crecer.